Y si gran parte de tu sufrimiento no viniera de lo que salió mal, sino de todo lo que fuiste ignorando en silencio. Hay una verdad incómoda, de esas que casi nadie dice. La mayoría de las personas no vive en conflicto con el mundo, sino con su propia conciencia. Intentan pensar positivo, adaptarse, seguir reglas externas, y aún así sienten que algo no cuadra. Esa sensación no es debilidad, ni mala suerte, ni falta de fe, es percepción, y cuando aparece, no es casualidad. Carl Jung decía algo profundamente contraintuitivo. Vivir como se debe socialmente puede ser el camino más rápido hacia la decadencia interior. Fuerte. Lo sé, pero cobra sentido cuando observas cómo funciona realmente la realidad. Hay un orden invisible operando. Leyes universales de causa y efecto que no negocian con el autoengaño. Cuando alguien traiciona su verdad interior para encajar, el precio llega en forma de ansiedad, vacío y pérdida de sentido. Y esto le pasa incluso a quienes tienen éxito. La buena noticia es que hay una salida, y no implica dejarlo todo ni volverte alguien raro. Implica lucidez, autodominio y el valor de escuchar una voz que casi nada ni respeta. Y una de eso le llamaba conciencia verdadera, y decía que sigue una regla simple, pero implacable. Quien entiende esta regla, cambia la forma en que decide, se relaciona y mira su propia vida. Quien la ignora, repite la misma historia creyendo que el problema está afuera. Si alguna vez sentiste que la realidad no funciona como te dijeron, pon atención, lo que viene no es motivación barata ni teoría bonita. Es un mapa para alinear conciencia, verdad y carácter a un nivel que pocos están listos para sostener. Los cuentos de hadas siempre parecieron demasiado simples, casi ingenuos. Pero Jung y Marie-Louise von Franz veían en ellos un mapa secreto de la conciencia humana. No hablaban de princesas o monstruos, hablaban de la realidad, de decisiones y del sentido de la vida escondido en símbolos. Estas historias hablan de miedo, confusión y claridad interior sin pedir permiso a la lógica adulta. Cuando las escuchas con atención, notas que nada es al azar. Hay un orden invisible guiando cada detalle. Es como si la inteligencia universal susurrara verdades que la mente racional prefiere ignorar. Lo curioso es que estos cuentos nunca te dan una moraleja única, cómoda y cerrada. Al contrario, muestran contradicciones, errores, consecuencias y decisiones difíciles, justo como la vida real. Eso rompe la ilusión de que existe una regla fija que sirve para todos, todo el tiempo. La psique humana se mueve entre orden y caos, causa y efecto, equilibrio y ruptura. Y es en esa fricción donde la conciencia empieza a despertar, trayendo lucidez y una percepción más alta. Quien observa con más profundidad entiende que estas narrativas entrenan el autoconocimiento desde temprana edad. Enseñan, sin discursos largos, que toda elección consciente tiene un precio y toda omisión también. El niño aprende y el adulto recuerda que el carácter, la virtud y la integridad no nacen de la comodidad, sino del conflicto interno. Es una invitación silenciosa al dominio de uno mismo, a asumir responsabilidad por la propia vida. Pocos lo notan, pero esta es una de las verdades ocultas más poderosas de estos relatos. Tal vez por eso, estas historias atraviesan siglos sin perder fuerza. Hablan directo a la conciencia superior, no a la moda del momento. Cuando alguien vuelve a un cuento antiguo con más madurez, pasa algo raro. La historia cambia, porque quien cambió fue la percepción. Aparece esa sensación de que la realidad no funciona como te contaron, y no es coincidencia. Esa incomodidad inicial, casi como un llamado, prepara el terreno
para algo todavía más profundo que viene después. Marie-Louise Bonfrens llegó a una conclusión incómoda para quien busca respuestas fáciles. La vida no se resuelve eliminando contradicciones, sino aprendiendo a caminar entre ellas. Orden y caos no son enemigos, son fuerzas complementarias de la realidad. La conciencia despierta cuando aceptas que dos verdades opuestas pueden coexistir. Allí empieza la lucidez a reemplazar la confusión interna. Quien huye de esa tensión se queda inmaduro, esperando reglas externas para vivir. Jung observaba que la mayoría no sufre por falta de información, sino por miedo a sostener decisiones conscientes. La mente busca seguridad, pertenencia, aprobación social, mientras que la conciencia interior pide alineación con la verdad esencial. Ese choque genera silencio interno o ruido constante, según la valentía de quien escucha. Cuando alguien ignora ese llamado, lo paga con ansiedad, culpa y una sensación extraña de estar viviendo la vida de alguien más. No es castigo, es consecuencia natural de las leyes universales. La individualidad nace justo en ese punto de tensión. No hay un camino prefabricado, porque cada persona tiene que descubrir su propio eje entre los opuestos. En lo práctico, esto se ve en decisiones simples. Decir no cuando todos esperan un sí. Cambiar de rumbo profesional aunque de miedo. O dejar hábitos que ya no respetan tu integridad. Leer a Jung, Viktor Frankl o incluso cuentos simbólicos con mirada adulta ayuda a afinar esta percepción. No se trata de rebeldía. Se trata de coherencia interna. Quien entiende esto se da cuenta de que vivir bien no es agradarle al mundo, sino honrar la propia conciencia con responsabilidad. No es egoísmo, es autorresponsabilidad frente a la propia existencia. La inteligencia universal no premia la conformidad ciega, sino el alineamiento con la verdad interior. Pocos están listos para eso, porque exige disciplina y autodominio, y, curiosamente, este proceso prepara el terreno para reconocer algo todavía más sutil que aparece en los símbolos antiguos. En casi todos los cuentos de hadas aparece una regla curiosa que cruza culturas. Nunca lastimes al animal, el que te ayuda. A primera vista, pareces solo un detalle moral, pero Jung veía y un símbolo directo de la conciencia interior. Ese animal representa esa percepción silenciosa que guía decisiones auténticas, incluso cuando nadie está mirando. No grita, no amenaza, no obliga, solo señala el camino con una claridad tranquila. Ignorarlo casi siempre termina en caos interno. Este símbolo aparece cuando el personaje está perdido, confundido o a punto de tomar una decisión importante. La conciencia no nace en la comodidad, sino al borde del error. Cuando se respeta, conduce al equilibrio. Cuando se traiciona, el precio llega como arrepentimiento y pérdida de sentido. No es castigo místico, es ley natural, causa y efecto, actuando en el plano interno. El orden invisible no negocia con la negación de la propia verdad. En la vida diaria, ese animal se manifiesta como una incomodidad sutil. Esa sensación de que algo no está bien, aunque por fuera todo parezca correcto. Por ejemplo, aceptar un trato injusto, sostener una relación vacía o seguir una carrera que asfixia tu esencia. Quien aprende a pausar, respirar y escuchar ese silencio interno desarrolla lucidez y dominio de sí. Cosas simples como caminar sin distracciones, escribir reflexiones o bajar el ruido mental ayudan a afinar esa escucha. Jung decía que proteger esa voz interior es la regla de vida más importante, no porque prometa comodidad inmediata, sino porque preserva la integridad personal. Quien traiciona su propia conciencia puede ganar aplausos, pero se pierde a sí mismo. Pocos lo notan al principio,
y la mayoría lo entiende después de caer. Ese punto marca la línea invisible entre vivir alineado con la verdad esencial o confundir intuición con algo mucho más peligroso que aparece después. Y hacía una distinción clave que casi nadie aprende. No toda voz interior viene de la conciencia verdadera. Existe algo más engañoso, la falsa conciencia, que imita la intuición, pero nace del ego, del miedo, de la prisa. Habla fuerte, exige decisiones inmediatas y suele venir cargada de ansiedad. Parece claridad, pero no trae paz. Trae urgencia, y es donde muchos se pierden creyendo que están despiertos, cuando en realidad solo están reaccionando. La conciencia verdadera, en cambio, es silenciosa y paciente. No obliga, no seduce, no amenaza con pérdidas inmediatas. Aparece como un saber tranquilo, una percepción profunda que invita a la lucidez y al discernimiento. Muchas veces pide pausa cuando el mundo exige acción. Este contraste es clave para el autodominio, aprender a diferenciar. Impulso emocional de orientación interna real. Quien no hace esta distinción vive en conflicto constante consigo mismo. En lo práctico, esto se nota en decisiones importantes. Por ejemplo, esa certeza repentina de dejarlo todo sin preparación o confrontar a alguien desde el enojo. Casi siempre viene de la falsa conciencia. La verdadera orientación suele sugerir algo menos dramático, pero más difícil: esperar, estudiar mejor, fortalecer el carácter antes de actuar, leer a Jung, James Hollis o practicar momentos diarios de silencio ayuda a entrenar esta percepción más fina. No es misticismo, es trabajo interior. El problema es que la falsa conciencia ofrece una recompensa rápida, sensación de poder, alivio momentáneo, validación de externa. La verdadera no. Ella exige disciplina, responsabilidad y el valor de sostener decisiones conscientes con el tiempo. Pocos están listos para esa madurez, y por eso muchos confunden liberación con huida. Esta línea sutil entre verdad y ilusión prepara el terreno para un conflicto todavía mayor, cuando la conciencia choca de frente con el mundo de exterior. Yo notaba algo incómodo, pero muy claro: vivir alineado con la verdad interior casi siempre choca con la conformidad social. La sociedad premia la adaptación, no la integridad. Aplaude a quien repite patrones, no a quien escucha su conciencia. Y cuando alguien cambia su percepción interna por aceptación externa, algo empieza a pudrirse por dentro. Aparece una sensación difusa de falsedad, como si la vida se viviera en automático. Esa decadencia interior no llega de golpe, se manifiesta como culpa sin nombre, vergüenza silenciosa, síndrome del impostor y pérdida de bienestar. La persona funciona, pero ya no tiene paz interior. No pasa por maldad, sino por desalineación con la verdad esencial. Las leyes universales operan aquí con precisión. Toda elección desconectada de la conciencia genera una consecuencia interna. La realidad responde, aunque por fuera nadie lo note. En lo cotidiano, esto se ve cuando alguien mantiene un estilo de vida solo para agradar a la familia, al estatus o expectativas ajenas, trabajos que drenan el alma, relaciones sostenidas por miedo a estar solo, opiniones tragadas para no desentonar, y un proponer a un movimiento simple y radical: proteger al animal de ayuda, es decir, honrar esa voz que pide coherencia, aunque cueste aplausos. Pequeñas acciones: decir la verdad con respeto, ajustar rutinas, buscar entornos más íntegros, ya empiezan a restaurar la claridad. La verdadera realización no nace de la aprobación, sino de la integridad personal sostenida en el tiempo. Quien entiende esto ve que vivir bien no es fácil, pero sí simple. Requiere pactar disciplina y valentía para sostener decisiones conscientes en medio del caos externo.
No todos están listos. Y está bien, cada nivel de conciencia tiene su ritmo, pero cuando esa ficha cae, la vida ya no se vive igual, y una pregunta inevitable empieza a resonar. ¿Y si gran parte de tu sufrimiento no viniera de lo que salió mal, sino de lo que ignoraste en silencio? Existe una verdad incómoda, y casi nadie habla de ella. La mayoría no vive en conflicto con el mundo, sino con su propia conciencia. Intentan pensar positivo, adaptarse, seguir reglas externas, y aún así sienten que algo no encaja. Esa sensación no es debilidad, ni mala suerte, ni falta de fe, es percepción, y cuando aparece, no es coincidencia. Carl Jung decía algo profundamente contraintuitivo: vivir correctamente, según la sociedad, puede ser el camino más rápido hacia la decadencia interior. Suena duro, lo sé, pero tiene sentido cuando observas cómo funciona la realidad. Hay un orden invisible operando, leyes universales de causa y efecto que no negocian con el autoengaño. Cuando alguien traiciona su verdad interior para encajar, el precio llega como ansiedad, vacío y pérdida de sentido. Incluso en quienes lograron todo, la buena noticia es que hay una salida, y no exige dejarlo todo ni convertirte en alguien extraño. Exige lucidez, autodominio y el valor de escuchar una voz que casi nada ni respeta. Jung llamaba a eso conciencia verdadera y decía que sigue una regla simple, pero implacable. Quien entiende esta regla cambia la forma en que dice, se relaciona y ve su propia vida. Quien la ignora repite la misma historia creyendo que el problema está afuera. Si alguna vez sentiste que la realidad no funciona como te dijeron, mantente atento. Lo que sigue no es motivación barata ni teoría bonita. Es un mapa para alinear conciencia, verdad y carácter a un nivel que pocos están listos para sostener. Observa tu rutina con honestidad. ¿Tus decisiones están alineadas con tu verdad esencial o solo con expectativas externas? ¿Qué hábitos tendrían que ajustarse para recuperar claridad, bienestar y silencio interno? Tal vez una conversación evitada, un límite que no pusiste. Una dirección profesional necesita replantearse. Pequeñas acciones conscientes, sostenidas en el tiempo, preordenan toda la vida. Esa es la lógica de las leyes universales en movimiento. Recuerda, proteger tu conciencia no es ser perfecto, es ser íntegro. Tal vez el mundo no lo entienda, pero la realidad siempre responde al alineamiento interno. Y cuando asumes responsabilidad por tus decisiones, algo cambia por dentro. La confusión se transforma en lucidez, el miedo en firmeza, y la vida vuelve a tener sentido. Esa es la verdadera libertad interior. Si este contenido te trajo claridad, provócate en que vas a actuar diferente a partir de hoy. Escríbelo en los comentarios. Reflexiona. Compártelo con quien necesite escucharlo ahora. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de conocimiento que no se aprende en contenidos superficiales, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, el camino es para quien está listo para despertar.